¿Qué tal? Bienvenidos a Con Énfasis, porque las cosas hay que decirlas, Pepe. Con mucho énfasis, con muchas ganas, con muchas talegas. De veras, pantalones, claro, hace pantalones. falta. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a platicar de varios temas. Tendremos un enlace con Roy Campos, vía telefónica desde la Ciudad de México, presidente y director general de Consulta Mitofsky. Pero al inicio del programa usted vio unas imágenes. Es una rutera, Pepe. No era en Juárez. Yo me imagino que era en Tinguindín, Michoacán, o que era en algún pueblito de por allá de no sé, de Morelos, de no sé en dónde, porque Juárez tenemos un transporte moderno, eficiente, puro Mercedes-Benz, puros camiones, es más, ya eléctricos, ya tenemos un tranvía. ¿Pensaste que era Nesa o Y acabo, y Tlalnepantla? me desperté y dije, oh, no, estamos en Juárez. Terrible las imágenes. Hoy, viniendo para acá a la grabación, me tocó ver esa rutera, ese camión. Aparte de ser unos verdaderos ataúdes, esos camiones, porque no tienen las más mínimas medidas de seguridad, viejos, contaminan. O sea, el humo que le salía, usted vio las imágenes de ese camión. No era grisecito. Eran de negro lo que le sigue Lo de que negro, le sigue negro. el humo que sacaba ese camión. Y circulando por las calles como si nada. Y con pasaje y todo. Y aparte van rebasando, Ah, y claro, van no, jugando. es que Digo, no, en el claro. video se puede apreciar como cuando yo lo rebaso, él también va a rebasar. Es que pensó que ibas a subir a su pasaje, digo, espera. Que le venía haciendo la competencia. Sí. Se me hace que tú traes el otro camión. Es terrible, la verdad. Yo creo que es tiempo ya de que la autoridad del transporte en Ciudad Juárez se ponga las pilas. Fíjate que hay una, digo, en todo, los sindicatos, Son mafias. los grupos de poder en el transporte público en Juárez son muy poderosos. A la maquiladora, en algunos casos, la tienen hasta secuestrada, los contratos de transporte. Hay muchos temas que en el transporte no se ventilan, pero ahí están vigentes, y ese es grave, es delicado. Es una pena que nuestros trabajadores de maquiladora, nuestras mujeres que trabajan en maquiladora, las transporten, ese tipo de transporte, la verdad, y no solo el privado, sino el público, la forma en la que, y el costo, que no es tampoco nada barato. Digo, tú te vas al sur del país, ves unidades nuevas. En la Ciudad de México Ciudad, cuesta ¿no? 8 pesos el Metrobús. 8 pesos. Y son unidades nuevas, con Wi-Fi, Sí. con pantallas, con televisiones adentro de los camiones. No, es otra cosa. O sea, O que hagan un sistema de microbuses, pero nuevos, bien equipados, bien... Pero en Mira, fin. esto que decías ahorita de las mafias y de que de repente eso pudiera ser un obstáculo para modernizarnos, yo lo viví, me tocó vivirlo en la Ciudad de México, con el famoso pulpo camionero, cuando el entonces regente de la ciudad, Carlos Hank, decide crear la Ruta 100, que fue la manera, el manotazo que dio el gobierno en la mesa, porque es el transporte público es como el radio y como la televisión, es una concesión, porque es una facultad del gobierno, es una obligación del gobierno prestar el servicio. Entonces, como no tiene capacidad, ni debería de hacerlo, estoy de acuerdo en eso, pues concesiona las placas para que un particular brinde el servicio. El dueño de las concesiones es el gobierno, en este caso el gobierno de Chihuahua es el dueño de la concesión. Retira y... Te la quito. Claro. No creo que no haya en Ciudad Juárez o en Chihuahua empresarios que le quieran entrar al negocio del transporte entran, pero urbano. con ganas. No. Efectivo, Con eficiente. buenos, es más, de hecho hay grupos, también hay que decirlo, hay grupos muy responsables en el transporte público en Juárez, en el transporte privado también, que están haciendo un esfuerzo por hacer unas compras de camiones nuevos, incluso algunos de ellos los han anunciado. Ese tipo de empresarios necesitamos comprometidos, y si están dispuestos a invertir, ¿por qué es, Francisco? Mismo porque no sea negocio. Pues no, de qué es negocio, Negocio. por supuesto que Es lo negocio. es. Nada más que, también ahí el gobierno del estado, en este caso la autoridad de transporte, la dirección de transporte urbano debe ponerse en su papel de autoridad. Es muy sencillo, hombre. Yo lo platicaba esta mañana con un amigo ahí desayunando. El tema tiene que ver con la legalidad. Hay una ley de ordenamiento, se cumple la ley, y si no se cumple, pues se castiga. Se retiran concesiones, se auditan las rutas para que efectivamente los choferes hagan sus exámenes antidoping, hagan sus exámenes psicométricos o psicológicos. De manejo, porque hay unos de que manejo, plano porque ni siquiera siquiera, saben exacto, manejar. o ni licencia trae, ¿no?
Entonces, falta mucho ordenamiento ahí. Lo único que falta fue lo que dijiste, pone la ley, impone la ley. Punto. Que la autoridad se imponga y se haga cumplir la Así ley. es. No es posible que tengamos en la calle circulando unidades de más de 20 años de antigüedad, cuando el reglamento dice que lo máximo deben ser 10 o 12 años de antigüedad. O sea, no puede ser. No, pues finalmente siguen trayendo chatarra de Estados Unidos, los camiones escolares ya abandonados, ya prácticamente chatarra, los pintan, ya es la ruta X o Z y la meten a circular en Juárez como si nada. Parches al motor y vámonos a jalar. Y vamos, por eso gracias. andan echando humo como el que usted vio. Tenemos que exija usted es el usuario, finalmente. Y aunque no, digo, nosotros también Todos somos usuarios, porque afectados. al momento que andan en la calle circulando, andamos en la calle, todos somos usuarios de los espacios públicos del Así transporte, así es que hay que exigir, hay que levantar la voz. Vámonos al corte antes de que nos levanten la voz a nosotros. A nosotros. Vamos a la pausa y regresamos. Ya regresamos con énfasis, porque las cosas, Pepe, Se dicen con énfasis y con un poquito más de ingredientes que a veces son producto de gallina, con ese desayuno delicioso que por cierto tuvimos hace rato, eso, con ese producto, con ese énfasis se dicen las cosas, Francisco. y en este segmento vamos a platicar de algo que le interesa a usted muchísimo. Se trata de la evaluación de imagen y desempeño, tanto del presidente de la República como de los gobernadores de los estados y particularmente, por supuesto, el de Chihuahua. Y para eso me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a nuestro querido amigo Roy Campos, presidente y director general de Consulta Mitofsky. Roy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días tengan ustedes ahí en Chihuahua. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias a Dios. Aquí con José Luis Mauricio, quien es el compañero de aventuras ahora en este nuevo esfuerzo de comunicación. Primero, mucha suerte de nuevo espacio. Felicidades por estar ahí. Y pues bueno, ya estaremos muchos años platicando. A tus órdenes, Francisco. Gracias, Roy. Nada, pues platícanos, ¿cómo se ha movido la evaluación de desempeño del presidente López Obrador? Primero el presidente. Primero. El presidente, a ver. El presidente, vamos a empezar, está bien evaluado. Bien evaluado. Ha tenido crisis. Podemos hablar y podemos decir, los que no lo quieren decir, ¿cómo va a tener? Ha tenido crisis. Tuvo crisis de desabasto de gasolina, de desabasto de medicamentos, de guardias nacionales quejándose, policías no queriendo entrar a la Guardia Nacional. Tuvo crisis sobre la relación con Trump. Tuvo crisis, ha tenido muchas crisis, ¿no? A lo largo del sexenio ha bajado, sí ha bajado, pero nunca ha estado abajo del 60%. Ese es su techo. Su piso nunca ha podido bajar por más crisis que ha tenido. La semana pasada fue una semana muy difícil para el presidente. A ver, tuvo el asunto de su tibia respuesta ante la matanza en El Paso, las redadas en Mississippi, y no se le vio así como con gran énfasis enfrentándose a Trump y defendiendo a los migrantes. Tuvo ahí una crisis, ¿no? Y tuvo por ahí ha tenido crisis económica, la renuncia del secretario de Hacienda. O sea, ha habido varios momentos que no le han convenido. Pero en este momento ya lleva días creciendo con el asunto Rosario Robles. Ajá. A pesar de que es un poder judicial, es autónomo, no son decisiones de él no lleva la investigación, él no da instrucciones al juez, pero el ciudadano percibe que cuando hay un castigo a corruptos, el gobierno está cumpliendo la promesa que hizo de castigar corruptos. Qué curioso, entonces, ¿no? Que la sociedad le atribuya algo que no es una función del Ejecutivo, se la atribuyan al presidente. Oye, pero también al revés. A ver, imagínate que Rosario Robles, el día que el juez dijo va para adentro, hubiera dicho derecho a fianza y va para afuera. No, pues se la cargan también a López Obrador. También hubieran dicho esta es prueba de un acuerdo y de un pacto maligno por ahí para no castigar, etcétera. Pues le castigan, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a un poder presidencialista donde el presidente manda a todos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, y el presidente está bien, pero ahorita está en un buen momento en esto. A ver, ahorita tiene el control total de la agenda. Presenta un día la Guardia Nacional, otro día la educación, los fines de semana recorre y problemas de salud. Le mandaron una carta a los exsecretarios de salud por destruir el Seguro Popular y les ganó esa partida también. Sí. Entonces ya sea por comunicación o por programas sociales
o porque los anteriores gobiernos eran muy malos. El caso es que López Obrador está bien, o sea, está bien evaluado. Mira, sé que los que no lo quieren, porque uno de los efectos de polarización, que en México hay polarización, y también y López Obrador la motiva, si no la crea, la motiva, ¿no? O sea, te gusta que haya polarización, lo que hace es que separa a la gente. Sí. Entonces, los puntos de acuerdo que tenían se olvidan de ellos y los separa. Entonces, los que lo quieren con pasión. Con lo bueno y lo malo. Y los que lo odian con pasión también, ¿no? Sí. Y entonces, cuando alguien habla bien tantito de López Obrador, los que lo odian dicen, estás loco, vendido, te pagaron algo. No. Y al revés, cuando le criticas algo, porque también hay muchas cosas que criticarle, los que lo defienden es que eres neoliberal, conservador, fifí. Y entonces, pues, pero ni modo, tiene una evaluación alta. Si hoy hubiera elecciones, volvería a ganar. Y bueno, y el principal factor, fíjate nada más, eso a muchos les va medio a doler. El principal factor para que tenga tan alta popularidad es que enfrente de él no hay ninguna oposición. Esa es la gran verdad. No hay, el PAN está desaparecido, el PRI está hecho garras, no hay nadie. Personas, mira, hay que ser sinceros, durante 18 años, del 2000 al 2018, los presidentes siempre tuvieron enfrente, no voy a decir 18 años, digamos desde el 88, desde Salinas, los presidentes siempre tuvieron enfrente a una figura con credibilidad opositora. Sí, Cuauhtémoc Cárdenas en su momento. Cárdenas, Fox, López Obrador los últimos 18 años. 18 años. A ver, no se puede entender los gobiernos de Fox, de Calderón y de Peña sin la existencia del opositor López Obrador. ¿Dónde está hoy el López Obrador de López Obrador? Qué buena pregunta. ¿Dónde está el López Obrador de López Obrador? Complejo porque finalmente los que quieren medio asomar la cabeza, en este caso Felipe Calderón, que medio se quiere meter ahí al juego, la verdad es que copado los espacios, no hay un liderazgo que tenga esa credibilidad ante los mexicanos para poder hacer críticas reales, porque finalmente creo que si hubiera quien hiciera una valoración de todas las mañaneras que ha hecho, hay muchas mentiras que ha contado y nadie los está contando ni diciendo de manera abierta y franca y hacia la nación, ¿no? Oye, mentiras, pongámosle, pero para él son otros datos. Exacto, claro. Porque es su visión de los datos, no es que sean mentiras, es que él los ve desde otro punto de vista. A ver, y ahorita que hablas de Felipe Calderón, yo no soy fan de Felipe Calderón, pero reconozco que hoy es la principal figura crítica a López Obrador, y que si no hubiera sido presidente, él sería un presidenciable claramente. Así es. Correcto. Él sería claramente, estuviera haciendo una campaña, recorriendo, acumulando gente que lo sigue, pero como ya fue presidente, sus críticos lo persiguen, ya no lo ven como posibilidad los partidos políticos, entonces bueno, no es el que va adelante en la consecución del partido, o sea, está como en quinto lugar entre las asociaciones que están queriendo ser partido. Creo que tiene nomás por ahí un 9% de las firmas necesarias. De cumplimiento, es decir, no, pero Felipe Calderón es muy bueno para el debate, reacciona rápido, es inteligente, y no soy su fan, nomás estoy describiéndolo, no alabándolo, estoy describiéndolo. No, es un excelente candidato, lo demostró cuando le arrebató la candidatura a Santiago Krill. Y además, iba a decir un panista, pero ya dejando su partido, digamos, es alguien con convicciones claras, ¿no? O sea, así es. Y tiene seguidores fieles también, ¿no? Entonces, no lo voy a criticar, o sea, no voy a hablar mal de su gobierno, simplemente describiendo a la persona que es buena. Bueno, fuera de Felipe Calderón, ¿dónde hay otro contrapeso? No hay. El otro contrapeso se llama Donald Trump, que tampoco puede ser presidente de México. Así es. Oye, ¿y qué opinas de AMLito? AMLito. Fíjate, la elección del PRI, que fue el domingo pasado, la elección del PRI.
queda Alejandro Moreno, Alito o Amblito, como no, o sea, para los que no estén ubicados, ¿no? Alejandro Moreno era gobernador de Campeche, siempre su apodo fue Alito, y fue Alito porque empezó joven. De hecho hubo una reforma, cuando era senador, una reforma que pretendía que él pudiera llegar más joven a la gobernatura, él y Manuel Velasco sí pudo, él no, él se esperó y llegó hasta el 2015, pero bueno, es Alejandro Moreno, y juega para ser el presidente del PRI. Sonaba raro, porque el presidente de un partido que está en crisis, un partido que no se le ve como una gran expectativa, de hecho no lo vemos competidor en ningún estado. Pero además totalmente desconocido en la cúpula priista, ¿verdad? Sí, que para eso sirvió la campaña. Sí. Fíjate, la campaña del PRI sirvió para que Alejandro Moreno se lo diera conocieran, a conocer. lo conocieran, sí. Si no, a lo mejor ustedes no me hubieran dicho hace 6 meses quién era el gobernador de Campeche. Absolutamente. No. No, fíjate, nosotros que estamos en el Círculo Rojo y los que nos están oyendo seguramente también, si ahorita lanzo la pregunta al aire, díganme el nombre del gobernador de Colima, y tienen problemas para recordarlo. Sí, completamente. Sí, completamente. Sí, ¿no? Si el de Chihuahua se nos olvida. Eso está buena. Bueno, si era trivia, es Nacho Peralta, el gobernador de Colima. para que ya la trivia quede respondida, como los retos que pongo en Twitter. Bueno, el caso es que López Obrador está bien evaluado justo porque no hay ningún opositor. Entonces, cuando él dice algo, los que lo critican, para él es los fifís, la prensa fifí, y ante sus seguidores, él tiene razón. Oye, también la sociedad civil está desarticulada, ¿no, Roy? Como que no hay organismos con credibilidad suficiente como para también hacerle frente, porque de repente el Consejo Coordinador Empresarial, de repente por ahí algunos clubes de empresarios medio critican, pero no hay esa fuerza todavía. Oye, es que las dos palabras que usaste, Consejo Coordinador Empresarial, grupos de empresarios, son los ricos. Son los fifís, no hay que hacerles caso. A final de cuentas, uno, son minoría, y dos, es el grupo opositor al López Obrador. Entonces no hay una credibilidad en su crítica. Así es. O sea, hay más credibilidad cuando lo critica la coordinadora de la educación, o cuando lo critican los campesinos. Que Sí, la el semana Barzón, pasada que ya estuvieron. también, claro. Esos tienen, ¿por qué? Esos no son los ricos. Eso es lo que ha logrado López Obrador con este discurso, ¿no? Descalificar a los que y descalificar a los que anteriormente tenían voz fuerte. Sí, claro. No, incluyendo periodistas, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Sí, no, entonces, aquí sí hay un asunto de que López Obrador es, que no les moleste a los críticos, pero es un mago de la comunicación. Sí, es sin un mago, duda. le entiende a esto. Sí, sin duda, sin duda. Y bueno, y otra cosa es que conoce al mexicano, ¿no? Tiene una inteligencia social impresionante, lo entiende, lo comprende, sabe cómo comunicarse. Tú escuchas sus conferencias, fíjate, la de hoy, por ejemplo, ¿no? Cuando dice que no bastan bienes materiales, ¿no? Hay que tener bienes espirituales. Sí. A ver, eso es un predicador. Es un predicador, ¿Cómo vas a exacto. estar en contra de eso? Así es. Es Es muy bueno para la comunicación. Es Ahora una vamos a los prédica. gobernadores. Vámonos. Los gobernadores, a ver, hay en todos los márgenes, hay algunos gobernadores que están saliendo bien casi en todos lados. A ver, el de Yucatán es prácticamente la estrella. Ok. El gobierno de Yucatán. Ojo, y no es de ahorita, porque el gobernador anterior, Rolando Zapata, también siempre estuvo bien evaluado. Entonces, por un lado, qué bueno que haya un gobierno, un estado, que donde la gente esté contentos con sus gobiernos sin importar el partido. Sí, es una verdad. Al anterior era del PRI, ahora es del PAN, y la gente de Yucatán dice estamos bien. Pero es curioso también, Roy, porque bueno. por ejemplo Yucatán es de los estados más seguros del mundo, de acuerdo con una evaluación que acaba de hacer una revista francesa, europea, no recuerdo. O sea, Y es cierto. con usted- con la mejor calidad de vida incluso. No sé si ustedes han ido, o sea, no estoy invitando a que se vayan y se llene Yucatán, porque además es un calor de la fregada. Pero geográficamente no tiene montañas, tiene pocas salidas, esto favorece mucho el combate a la inseguridad, no le falta agua, ¿no? Porque Exacto. en muchos lados sufrimos eso. Entonces Yucatán, y además está bien gobernado.
porque no se quejaron ni con el gobierno anterior ni con este gobierno, siempre salieron adelante. Entonces sí es de aplaudir lo que en Yucatán pasa, ¿no? Luego, otro estado que normalmente sale bien en todos es Sinaloa. Sinaloa sale bien en todas las mediciones, ¿no? También para los que no sepan quién es el gobernador, se llama Quirino Ordaz. Sí. Que ojo, era alguien que era un empresario de familia empresaria, era diputado, era político, pero de familia empresaria de Mazatlán, que de repente surgió poco a poco y gana la candidatura, gana la gubernatura, y está trabajando bien. Y Morena, por cierto, arrasó en la elección. Es un gobernador priista. Sin embargo, es el priista como mejor evaluado. De hecho, los 8 estados del PRI que tienen elecciones en el 21, ese estado es el que más posibilidades tendría el PRI de conservar. Sinaloa. Todos los demás, Sinaloa, todos los de... Que es de los que juegan en el 21, ¿verdad? Sí, juegan en el 21. Son 15 estados, de los cuales 8 son del PRI. Ajá. El PRI tiene 12 hoy. Ajá. Es que nos desviamos con Alito, fíjate. Alito llega, Alejandro Moreno, a tratar de unir al PRI. Sí. Porque se pelearon. ¿Y unir al PRI para qué? Para ganar elecciones. No tienen mucho chance de ganar elecciones en el 21. No. Porque cuando llegó Roberto Madrazo en el 2002 peleándose con Beatriz Paredes, no pudo unir al PRI totalmente, pero ganó la elección del 2003. Cuando ganó Beatriz Paredes en el 2008 peleándose con Enrique Jackson, sí pudo unir al PRI, hubo más unión, pero está bien, porque había alguien que se traba todo, pero ganaron la elección de 2009, o sea, el PRI tenía elecciones abiertas y se recuperaba el año siguiente y ganaba. Ahora no creo que lo haga. Okay. O sea, no creo que del 21 el PRI surja como el partido mayoritario del país. Porque no está el Tlatoani que regularmente concentra el poder y la figura del mandamás priista, ¿verdad? Que tampoco estaba en los gobiernos panistas. ¿No? Tampoco estaba, ¿no? Aunque Peña Nieto había surgido ya como gobernador del Estado de México y ahorita no hay un gobernador que concentre todo. Ese es el tema. Pero no nomás eso, porque cuando el PAN gobernaba, el PAN no le arrancaba simpatizantes al PRI. No, tiene sus propios... Pero Morena Morena está sí. llevándose todo. Pero Morena sí. Sí. Morena vació al PRI. ¿Y de los peores evaluados, Roy? A ver, y de los peores evaluados, a ver, ¿quiénes te diré? Nuevo León. El Independiente ya decepcionó. El único Independiente que yo creo ganó un poco con el hartazgo de los gobiernos anteriores, y es el problema de los independientes, que llegan a gobernar sin apoyos. ¿Sin redes? Sin redes, no tienen diputados, o sea, no tienen redes para trabajar. Y entonces le es muy difícil gobernar, le es muy difícil controlar, la gente se decepcionó, el estilo de comunicación antisistémico como candidato, ya como gobernador tienes que mediarlo un poco, lo hemos platicado, Francisco, esto, ¿no? Así es. Que el antisistema es un método para acceder al poder, pero no para gobernar, ejercer el no poder. para gobernar. No, exactamente. No, porque te das de balazos en el pie. Claro, sí. Que pasó un poco en Chihuahua al principio, con Javier Corral, ¿no? Porque sí llegó con un discurso, a pesar de que venía de partidos, pero su discurso, por eso es que Chacho Barraza no creció mucho, porque el discurso de Corral en sí ya era antisistémico. Sí. Correcto, ya se lo había secuestrado a Chacho, ya cuando quiso Chacho ya iba atrás, ya no. Exactamente, ya no pudo ocupar los espacios porque Corral los había ocupado, ¿no? Pero igual, por eso ganó López Obrador en el 2018, claro. Porque no había quien le competía en el espacio antisistémico. Ahí le compitieron en Juárez y se dio la pelea, ¿no? Con Cavada. Pero Corral incluso ya cambió un poco su gobierno, ya no es tan antisistémico, sino ya entendió que un poco hay que adaptarse al sistema. Pero los peor evaluados eran Nuevo León, ese es el peor evaluado. Después de Nuevo León, y San Luis Potosí. San Luis Potosí, que es vecino de Nuevo León, por cierto. San Luis Potosí, y no es tanto por el gobernador, yo creo. Que es panista, ¿no? Sino que es todas las autoridades, ¿no? Los alcaldes de San Luis, que están problemas, Nava, el alcalde de Soledad Díez Gutiérrez, el de Soledad Díez, no sé si sigue siendo Gutiérrez, pero de Soledad. De todos los alcaldes malos de las zonas metropolitanas, el crecimiento del crimen organizado. Es decir, sí hay un problema en San Luis también de estar mal evaluado,
Obvio, fíjate nada más, dijo un independiente, un PRI, Michoacán, el único del PRD. Ok. O sea, Silvano Aureoles es el único estado que gobierna el PRD y también está entre los mal evaluados. Entonces sí hay una diferencia muy fuerte. En otras palabras, fíjate, hay cosas como Querétaro es de los bien evaluados, Morelos es de los mal evaluados. Tienen el mismo tamaño, están igual de cerca de la capital, pegados a la capital. Pegados a la capital. Bien, pero ve las condiciones de vida en Querétaro y las condiciones de vida en Morelos. Completamente distintas. Sí importa tener un buen o un mal gobierno. Claro. Históricamente Querétaro ha tenido buenos gobiernos Así y es. Morelos ha tenido malos gobiernos. Esto que dices me llama mucho la atención y ya lo abordaremos en algún otro espacio, Roy, pero quiere decir que en donde hay buenas sociedades se generan buenos políticos. Sí, bueno, a final de cuentas, el político no lo trajimos de Marte. Pues no, No. ni nació por generación espontánea. Así es. Sí, el político estudió en las mismas escuelas donde la gente vive en las mismas colonias, es decir... Es producto. Bueno, algunos viven en El Paso, Texas, pero Bueno, acá en Juárez. acá en Juárez, en la frontera. Oye, algunos, pero también algunos ciudadanos. Claro. O sea, Así es. o sea, Sí. no deja de ser, no lo trajimos de Marte. No, es un claro, ciudadano. claro. Es parte de la Es comunidad. parte de la comunidad. Es la hechura de la sociedad civil. Y entonces cuando nos quejamos de un mal gobernante, también estamos hablando de ver los valores de ese gobernante, también están en la sociedad. Así es. Correcto. Qué, No, porque qué fueron- importante reflexión. Sí, entonces Y Javier Corral, Roy, ¿cómo lo tienes tú medido? a media tabla. A media tabla. Ya se anda flotando. Está en media tabla. Oye, y no es malo estar en media tabla, ¿eh? No, pero acá en Chihuahua la percepción es de que anda flotando. Sí, bueno, pues eso es andar en No se media anda tabla, hundiendo. O sea, cuando andas flotando es porque decides a qué horas empiezas a nadar. Ok. Exacto. Ya cuando estás pataleando, ya. Sí, ya, de repente el que está flotando, de repente, sale y empieza a nadar, algo Claro. quiere, ¿no? Así Entonces, es. pero yo creo que es mejor porque, mira, si sacas la cabeza, te pegan. Claro, A por ver, supuesto. cuando Javier Corral intentó sacar la cabeza, lo pusieron en paz, igual a Enrique Alfaro. Sí. Sí, no, o sea, sacan y los ponen en paz. ¿Por qué? Porque es un líder popular que dice, aquí soy yo, nadie se me mueva. Así es. Y luego, si te eres muy malo, se empieza no nomás a pegarte, sino a empujarte para afuera. Claro, no, pues te sacan los trapitos al sol, ¿verdad? Claro. Sí, entonces no está tan mal mientras no estés rechazado. Ujú. O sea, mientras no estés como unos gobernadores que generan más rechazo. No, Javier Corral no genera rechazo. Javier Corral, yo creo que tuvo una primera etapa muy espectacular cuando llega en el cambio y se va contra el gobernador. Luego una segunda etapa ya cuando llega López Obrador, donde entiende que no es ese el camino porque parecía que estar jugando para ser el único aspirante del PAN. Pero ya, ¿no? Entendió que no son los tiempos. Todavía para qué. Y yo creo que ahorita está dedicado más a gobernar Chihuahua, sin estar pensando ahorita en qué está pasando nacional. Está en Chihuahua. Hay una frase muy bonita que es lo de fíjate nada más, la mejor comunicación política es el buen gobierno. Sí, definitivamente, esa es avasalladora, claro. Pues sí, porque Sí. no tienes que comunicar más que lo que estás haciendo. Sí, pues a ver. Y lo comunicas a través de las obras, ¿no? Oye, ¿para qué dices que has hecho, que tienes una ciudad limpia? Mejor tenla Límpiala. limpia. Pues sí. Y todos sus habitantes van a contar de qué limpia está su ciudad. Así es. Esa es la mejor comunicación. Entonces yo creo que ahorita Corral está tratando de trabajar al Estado, ¿no? Si tiene aspiración posterior, le surgirá al final, pero no ahorita. Muy bien. Muy bien. Roy, como siempre, un placer. Te agradezco mucho estos espacios y si te parece, la próxima semana por ahí te estamos molestando. Sale, hablamos. Francisco. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, Gracias. Ahí tiene usted todo un especialista, un hombre que sabe mucho de este tema. Se podrá estar de acuerdo o no con él. Tiene sus asegúnes. Hay gente que en el 2012, pero no solamente... No, fueron todas las encuestadoras. Roy, las que pasaron por ahí. Mitofsky, todas las encuestadoras tuvieron problemas, el famoso voto oculto y todo Así esto, es. pero no deja de ser un hombre que conoce de la política, cualquier cantidad Así es. de años. Y además es respetado, reconocido, y su trabajo, finalmente es estadístico, y la estadística tiene margen de error. Es una ciencia. Y es una, exacto. Es una y- ciencia. Y al final de cuentas, también hay, en ese tipo de trabajos, y lo acabas de decir muy bien,
la intención, porque tú puedes hacer una encuesta, tú puedes decir una intención, pero realmente estás pensando en hacer otra cosa, ¿no? Es decir, puede tener ese tipo de fallas, pero en fin. Vamos a la pausa y enseguida regresamos aquí a Con Énfasis. Ya estamos de regreso nuevamente en Con Énfasis. Lo quiero invitar para que nos haga favor de pasar por nuestras redes sociales. En Facebook, Con Énfasis. En YouTube, el canal de Con Énfasis. En Twitter, igual Con Énfasis. O en Instagram, Con Énfasis, para que nos dé like. Únase a este esfuerzo de comunicación, Pepe. Así es, yo creo que las redes sociales están rompiendo los paradigmas de la comunicación. Ese esfuerzo de mi amigo Francisco Paco Ortiz, tu servidor, es precisamente para tener ese tipo de conversaciones. Ustedes acaban de escuchar la entrevista que hicimos con Roy, una entrevista de primer nivel, muy, muy interesante. Ese tipo de información son las que queremos darle a conocer a ustedes y obviamente también escuchar sus inquietudes, sus propuestas y también a quién le gustaría tener aquí en esta mesa platicando para invitarlo y que tengamos un diálogo abierto, franco y directo. Al que hay que invitar, Pepe, es a otro Pepe. Sí, me imagino, tuyo. Y aparte de la realeza, porque es Reyes. Ándale, de la realeza. Del grupo Baeza, de la realeza del grupo delicias. Correcto. José Reyes Baeza, el ex gobernador del estado, uno de los chihuahuenses en su momento mejor colocados en el gabinete de Enrique Peña Nieto, era parte del gabinete legal incluso, ni siquiera del ampliado, llegó a ser director general del ISSSTE en el sexenio de Peña Nieto, y en esa virtud, en ese cargo, pues resulta que con el escándalo de la estafa maestra, la detención de Chayito Robles, los abogados de la defensa de Chayito, pues empezaron ya a hablar. La estrategia es involucrar a medio mundo. Van a empezar a hacer el salpicadero. Es como, hay una frase en inglés que se llama "When the shit hits the fan". O sea, cuando le pega el y luego desparrama todo. Para aquellos que nos entendieron, qué bueno, los que no, ahí nomás busquen la traducción. No, pero es cierto. Digo, cuando la porquería llega al ventilador, imagínense lo que hacen las aspas, ¿no? Batidero. Eso es lo que quiere hacer la defensa de Chayito. Y en ese asunto, bueno, pues no faltaron los medios en Chihuahua, que de inmediato voltearon a ver a José Reyes Baeza. En su momento, cuando surgió la investigación ¿sabes qué? Le prometemos a usted una entrevista con Daniel Moreno. Él es ahorita investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Que fueron precisamente los que hicieron esa investigación, porque ni siquiera Él fue el originario de la investigación, el que sacó todo el rollo de la estafa maestra. Incluso fue ganó el Premio Nacional de Periodismo. Correcto. Y fue nominado al Premio Ortega y Gasset en España por esta investigación. La verdad, una investigación muy completa. Vamos a platicar con él la semana que entra, vía telefónica, pero por lo pronto, cuando surgió esta investigación, pues todo el mundo volvió a ver a Reyes Baeza, porque el ISSSTE era una de las instituciones involucradas en este asunto de la estafa maestra. En su momento se desligó Reyes Baeza, presentó incluso documentos, y lo volvió a hacer el día de ayer, por lo mismo, porque pues no faltaron los medios que... Claro. Cosa que a Chayito le falló, fíjate, porque Chayito le dijo, Peña Nieto, Peñita, fíjate que voy a hacer esto, ¿lo hago o no lo hago? En lugar y con el teléfono rojo, eso sí. Por supuesto. ¿Verdad? ¿Alguna estrategia traen ahí los abogados que también están presentando? Por eso quieren citar a declarar a Peña Nieto y para que ellos... Digan, sí, efectivamente. Ella me avisó. Sí. ¿Tú crees que van a decir que me avisó? ¿Tú crees que van a ir a anda bailando en una fiesta, Peña Nieto anda, pero con la salsa, gusto. ¿Cómo se llama? Está tomando clases de baile. Estefanía, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llame? Está muy guapa. ¿Cómo se llame? Vamos a seguir pendientes de ese tema. Va a dar mucho de qué hablar en los siguientes días. Por lo pronto, acá en Chihuahua, Reyes Baeza dijo a mí... Que me esculquen. Y me volteen a ver. Yo me lavo las manos como Poncio Pilatos. Por lo pronto... Como también ya se acabó el programa, pues también vayamos a lavar las manos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Lo esperamos mañana nuevamente en otro... Mañana vamos a entrevistar a un conferencista muy interesante, por cierto. ¿Ha escuchado usted estas? Hoy está muy de moda el coacheo. Antes eran asesores, claro, ahora son coaches. Coaches, así es. Este hombre es un hombre, además un influencer de las redes sociales impresionante. De los fuertes. Trae no sé cuántos millones de seguidores en Instagram, millones de seguidores en Facebook. Bueno, mañana vamos a platicar con Daniel Jafid para que no se pierda el programa de mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.